¿Sabías que Nike no solo gana dinero vendiendo zapatillas? Detrás de esta gigante marca deportiva hay un imperio silencioso de inversiones millonarias que la hacen crecer todos los días, incluso mientras duerme. ¿Y lo mejor? Tú también puedes aprender a invertir como Nike. En este video te voy a mostrar en qué invierte Nike hoy en 2025, cómo tú puedes aplicar esa misma estrategia desde cero, aunque no tengas experiencia ni mucho dinero, y cómo empezar a construir tu libertad financiera paso a paso. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de ver el dinero y tu futuro financiero. Bienvenidos a este canal, donde hablamos de inversiones, libertad financiera y cómo tomar el control de tu vida económica. Hoy vamos a analizar a una de las marcas más grandes del mundo, Nike. Pero no desde el lado de las zapatillas, sino desde sus movimientos estratégicos de inversión. ¿Por qué es importante esto? Porque estudiar a los grandes te da una hoja de ruta para copiar sus estrategias y aplicarlas en tu nivel, paso a paso. Nike no solo vende productos. Nike invierte, se expande, innova y crece constantemente. Y en este video te enseñaré cómo seguir ese mismo camino desde cero. Nike no es solo una empresa de ropa deportiva. Es un conglomerado que domina la innovación, el marketing emocional, la sostenibilidad y las inversiones globales. Su valor de marca supera los $30,000 millones y sus decisiones de inversión impactan a nivel mundial. Entender cómo piensa Nike y cómo invierte es como tener acceso al manual de una multinacional para multiplicar el dinero. Y eso es lo que vamos a desglosar ahora. Nike invierte cientos de millones en investigación y desarrollo. Han creado zapatillas con sensores, materiales inteligentes, tecnología reciclada y productos personalizados. ¿Qué lección nos deja esto? Invierte en tecnología e innovación. Aunque no tengas millones, puedes invertir en ETFs de tecnología como el QQQ o en acciones de empresas disruptivas como Nvidia, Apple o Tesla. Nike no solo vende productos, vende emociones. Invierte en atletas como LeBron James, Serena Williams y en eventos deportivos globales. ¿Y tú qué puedes hacer? Invierte en tu marca personal, en tu negocio digital, en publicidad inteligente. Usa redes sociales, crea contenido, construye una comunidad. Una buena marca vale más que 1,000 productos. Nike también invierte en sostenibilidad. Materiales reciclables, fábricas limpias, logística verde. Esto no solo es bueno para el planeta, es rentable. Las nuevas generaciones eligen marcas responsables. Tú puedes invertir en fondos sostenibles conocidos como ESG, que apoyan empresas comprometidas con el medio ambiente. Nike abre tiendas en lugares estratégicos, invierte en centros logísticos y en bienes raíces comerciales. ¿Cómo puedes aplicar esto tú? Invirtiendo en REITs, que son fideicomisos que te permiten invertir en bienes raíces sin tener que comprar una propiedad entera. También puedes estudiar zonas en crecimiento en tu ciudad para invertir con poco capital. Nike piensa a largo plazo. Sus decisiones no buscan ganancias inmediatas, sino crecimiento sostenible. Diversifica. No pone todos los huevos en una sola canasta y no le teme al riesgo calculado. ¿Qué aprendemos de esto? Que invertir no es apostar, es crear una estrategia clara, ser constante y entender que el tiempo es tu mejor aliado. Ahora viene lo más importante. Aquí tienes una guía paso a paso para empezar a invertir como Nike, desde cero. Paso 1. Aprende lo básico. Entiende qué es una acción, un ETF, un fondo de inversión, un bono. Hay cursos gratuitos en YouTube, libros como Padre Rico, Padre Pobre y plataformas como eToro, Robinhood, GBM Plus o Binance para empezar. Paso 2. Define tu objetivo y tu plazo. ¿Quieres invertir para jubilarte, para tu libertad financiera o para crecer tu dinero en 10 años? Tu meta definirá tu estrategia. Paso 3. Copia a los grandes. Invierte en empresas o fondos donde también invierten las grandes corporaciones. Por ejemplo, fondos como el S&P 500,
o el Vanguard Total Stock Market ETF. Busca fondos que incluyan empresas como Apple, Google, Amazon, que también forman parte de portafolios de Nike. Paso 4. Empieza con poco capital. No necesitas miles. Puedes empezar con 10, 50 o $100 mensuales. Lo importante es comenzar. Usa el interés compuesto a tu favor. Paso 5. Diversifica tu portafolio como lo hace Nike. No pongas todo en criptomonedas ni todo en acciones. Mezcla tecnología, bienes raíces, fondos ESG y, si puedes, algo en tu propio negocio o marca. Conozco el caso de un joven que empezó copiando las estrategias de inversión de empresas como Nike. Invirtió en innovación, compró acciones sostenibles y empezó a construir su propia marca personal en redes sociales. En solo 2 años, logró multiplicar su portafolio y generar ingresos pasivos cada mes. No tenía capital inicial alto, solo visión y constancia. Si él pudo, tú también puedes. Ahora ya lo sabes. Nike no solo gana por lo que vende, sino por cómo invierte. Invierte en innovación, en marketing, en sostenibilidad, en bienes raíces y en mentalidad. Y tú puedes hacer lo mismo desde hoy. No necesitas millones. Solo necesitas educación financiera, visión y acción. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes ese deseo de cambiar tu vida financiera. Así que te invito a que des ese primer paso hoy. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Cuál fue el paso que más te motivó a comenzar a invertir? Recuerda, el mejor día para empezar a invertir fue ayer. El segundo, mejor, es hoy. No esperes más. Invierte en ti. Invierte en tu futuro.